clasificado la gloria de Dios dentro de esos momentos esporádicos o pasajeros que en algún momento de nuestra experiencia espiritual vivimos. Si usted está aquí, por favor, deme un buen amén. Si usted me está entendiendo, diga gloria a Dios. Porque la gloria de Dios no es o no tiene el propósito de distraer a su pueblo por momentos especiales o específicos. La gloria de Dios no es solamente para revolcarnos en el suelo y que se nos ensucie la ropa. La gloria de Dios no solamente tiene el propósito de que usted tenga una experiencia pasajera con relación a la grandeza y al poderío de Dios. La gloria de Dios tiene que ver con otra cosa, señoras. Estar bajo la gloria del Señor tiene que provocar una reacción de cambio en la vida de los hombres. El que es tocado por la gloria de Dios, el que está caminando bajo la gloria de Dios, el que está cubierto por la gloria de Dios, el que ha tenido la experiencia de palpar, de tocar y ver la gloria de Dios, es una persona o una mujer afectada por el poder transformador del Dios que todo lo puede, todo lo sabe y todo lo es. Es decir, por favor no me aplauda todavía, que el objetivo de la gloria de Dios es provocar una reacción en nuestra vida para que usted y yo seamos impulsados a hacer lo que Él nos ha encomendado que hagamos en esta vida. Ahora sí aplauda, por favor, si puede. Aleluya. ¿Puedo seguir predicando? Cuando alguien está caminando bajo la gloria de Dios, cuando alguien es tocado por la gloria de Dios, cuando alguien es afectado por la gloria de Dios, escúcheme esto, por favor, tienen que haber resultados de cambio. Me voy a empezar a meter aquí en camisa de 11 varas y voy a empezar a tocar cosas que seguramente a algunas les va a provocar una incomodación en el corazón, pero es importante que entendamos esta realidad de la gloria de Dios. Cuando alguien camina bajo la gloria de Dios, tienen que haber resultados notorios. Tienen que impulsarnos a aceptar los retos y los desafíos que Dios pone de delante de cada uno de nosotros, que la vida nos presenta cada día, por causa del llamado, por causa del ministerio, por causa de la palabra vertica, por causa del llamado que Dios nos ha hecho. Tiene que haber una incidencia notoria delante de los ojos de los hombres que digan: realmente ese hombre es un hombre impulsado por algo sobrenatural a hacer las cosas que está haciendo, porque nadie bajo una condición natural se atrevería a hacer lo que solo se puede hacer por causa de la gloria de Dios. Dígame amén, por favor. ¿Está aquí todavía? Diga conmigo: tienen que haber resultados y tenemos que ser impulsados a aceptar los retos y los desafíos de Dios. Es lo mismo que aquella persona que es bautizada con el Espíritu Santo o que no ha sido bautizada con el Espíritu Santo. El que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo tiene un contexto espiritual muy diferente al que ha sido capacitado por el Espíritu Santo. La misma Biblia nos muestra varios ejemplos. El caso de Pedro, uno fue antes del bautismo del Pentecostés, otro fue Pedro después del Pentecostés. Uno es una persona en su proceso inicial de conversión y otro es un cristiano cuando ha sido tocado por el poder del Espíritu Santo. Mi propia experiencia, cuando el Señor tocó mi vida de tal forma, no podíamos, o a partir de ese momento hasta el día de hoy, nunca hemos podido callar nuestra boca para dejar de hablar de Jesús. Algo ocurre en la vida en la persona que es bautizada con el Espíritu Santo. Algo ocurre en aquel que tiene esa experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo de Dios. Esa persona es revolucionada. Esa persona es transformada. Esa persona no puede callar. En todo momento habla de Jesús. Si está en el desayuno, habla de Jesús. Tiene que hablar de la Biblia, tiene que hablar de su iglesia, tiene que hablar de lo que Dios está haciendo. Si está en el almuerzo, tiene que hablar de Jesús. Si está en la comida, habla de Jesús.
Si va en la buseta, está haciendo la fila del banco, tiene su Biblia en la cartera y la abre aprovechando la espera para leer la palabra del Señor. Es decir, déjenme usar el término al cual le tenemos cierto tipo de rechazo, pero se asemeja a la condición de un fanático en el buen sentido de la palabra. Uso el término fanático o fanatismo, porque pareciera que nos fanatizáramos. La gente llega a tildarnos de tal manera: es un fanático, le lavaron el cerebro. Pero no es fanatismo, no es que nos hayan lavado el cerebro, es que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, es que su fuego está sobre nosotros. Y cuando alguien está bajo el fuego de Dios, cuando alguien está bajo la acción directa del poder de Dios, se convierte, se torna en una persona totalmente distinta, totalmente diferente. Habla de Cristo a toda hora, le salen letras de la Biblia por los oídos, por los ojos, por la nariz, por la boca. Respira a Cristo, alabado sea el nombre del Señor, de manera tal que llegan a tildarnos de fanáticos. No es fanatismo, es el poder de Cristo sobre la vida de un hombre o sobre la vida de una mujer. Alguien dígame algo, por favor, en el nombre de Jesús. ¿Me estoy haciendo entender? Exactamente sucede. Y cuando hablamos de la gloria de Dios sobre alguien, ya estamos hablando de otro nivel, por supuesto. No estamos hablando del nivel de aquel que tiene la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, porque después de Pentecostés, Hechos 2, 1 al 4, hay experiencias más allá de lo que vivieron en Hechos 2, 1, 4. Cuando hablamos de la gloria de Dios, entonces, señoras y señores, escúcheme esto, se sufre una reacción poderosa. Y esa reacción de poder hace que nos sintonicemos con el propósito de Dios. 1, hace que nos sintonicemos con la voluntad de Dios. Número 2, y hace que nos sintonicemos con el tiempo de Dios. 3, todas estas 3 cosas juntas yo las resumiría en una sola: hace que nos sintonicemos con las locuras de Dios. Porque ni el tiempo, ni la voluntad, ni el propósito de Dios pareciera que estuvieran de acuerdo con los propósitos, la voluntad y el tiempo de los hombres. Y cuando nosotros nos sintonizamos, nos alineamos con la voluntad, el propósito de Dios, la voluntad de Dios y el tiempo de Dios, nuestra vida natural empieza a desencajarse, empieza a desubicarse. Pareciera que estuviésemos armando un rompecabezas, ya lleváramos armada la mitad del rompecabezas y alguien viniera y nos le hiciera así al rompecabezas. Llevamos 3 días tratando de armar el rompecabezas, pero alguien viene y nos revuelca el rompecabezas. Eso sucede cuando un hombre se alinea con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios y con el tiempo de Dios. El rompecabezas que estábamos armando se desbarata y todo empieza a ser, en el buen sentido de la palabra, una locura para los hombres. De hecho, la palabra lo dice así: esa gloria de Dios tiene que llevarnos a romper límites, desafiando lo natural, afectado por lo sobrenatural de Dios. Ay, 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 aquí me va a tocar empezar a peluquear hoy a más de uno. Y yo no creo que usted se vea bien con este peluqueado. ¿Están aquí todavía? Lo que quiero tratar de mostrarles a ustedes, mujeres, es que el evangelio no puede seguir siendo un evangelio de brincos y relinchos. No puede seguir siendo un evangelio de sacudiditas. No tiene que seguir siendo, o no puede seguir siendo, un evangelio de calorcitos o de escalofríos. Si realmente usted está afectada por la gloria de Dios, está afectada por el poder de Dios, la gloria de Dios se ha hecho tangible y visible delante de sus ojos, su vida tiene que ser transformada a tal nivel, escúcheme esto por favor, que usted se va usted se va a poner de acuerdo con Dios en todas las locuras que para la razón humana son locuras, pero que vienen de Dios y que tienen un propósito divino. En el nombre de Jesús, dígame algo por favor. Eso ocurre en la mente, en el corazón de todo hombre, porque esa gloria nos lleva a romper los límites de lo natural. Dígame en amén por favor. Miren a un Abraham saliendo de Ur de los Caldeos, sin saber para dónde iba. Pero un Abraham que aceptó el desafío de Dios a causa de la gloria de Dios sobre su vida.
Miren un Abraham saliendo de Ur de los Caldeos sin saber para dónde y dejando todas las cosas que tenía, todas sus riquezas, todas sus tierras, todos sus campos, pero afectado por la gloria de Dios. Este hombre aceptó dejar su tierra, su parentela y dirigirse a no sabe a qué lugar. Mire a Moisés extendiendo una vara frente a un gran mar, creyendo que se iba a abrir para cruzarlo en seco.